Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. En esta ocasión, haciendo las veces de su anfitrión en este Estado de los Estados. Esta ocasión nos acompaña Hortensia Greg. Hortensia es una especialista en estudios mercadológicos y en mercadotecnia. Es egresada de la Universidad Panamericana y nos viene a presentar un interesante estudio denominado Megamagnates a la Presidencia. Hortensia, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Francisco? Bien, me da mucho gusto estar contigo esta ocasión y que nos platiques de qué trata fundamentalmente este estudio. Mira, este estudio lo hicimos con el antecedente de que la sociedad ya no cree en los partidos, hay poca credibilidad con ellos y con los candidatos que ellos nos imponen. Entonces, con esto hemos visto que pues cada vez hay más candidatos independientes y candidatos ciudadanos. Y sin embargo, hay personas o personajes importantes en México que de forma voluntaria o involuntaria la gente cree en ellos como una posibilidad de llegar a la presidencia de México en los próximos años. Entonces, bueno, tenemos a 5 personajes megamagnates de México, que son con los que nosotros hicimos el estudio para ver qué tan aceptados o no podrían ser para la sociedad mexicana. Yo recuerdo mucho en algunos años anteriores que cuando acudíamos a las casillas para emitir nuestro voto y después íbamos a ver las sábanas que se colocaban fuera de las casillas para conocer cuántos votos había recibido cada partido, cada candidato, invariablemente aparecía el nombre de Cantinflas. Entonces, de eso se trata, de que en esta elección posiblemente aparezcan nombres de algunos de los megamagnates. Está difícil la palabra, ¿eh? Sí. Megamagnates que ustedes han considerado. Sí, pues es gente son personas en las que la gente cree que tiene cierta credibilidad por el éxito que han tenido de forma empresarial y la influencia que tienen en el país, tanto a nivel económico como social. Esto es, hoy aparecerían, repito, posiblemente en las boletas electorales. Pues han sido mencionados por la gente, sí, no han sido postulados, ni siquiera ellos se han postulado, ni se ha mencionado a nivel político, sin embargo, sí son personas importantes o señaladas por cierta parte de la sociedad. Hubo un momento, esto más o menos los 2-3 años de esta administración que está por concluir, en la que se habló incluso de que Carlos Slim podría ser candidato a la presidencia. Justamente Carlos Slim está en la punta de este estudio. Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego fueron los principales personajes que salieron señalados como unas influencias importantes para poder ser candidatos a presidentes de México. ¿Y en qué basan esto? Porque me imagino que el señor Salinas Pliego, a quien se conoce en las redes como el tío Richie, pues tiene una gran actividad precisamente en ellas. Aparecen sus twitters constantemente y muchos de ellos son reproducidos incluso por los medios de comunicación, periódicos reproducen esos twitters, o X, como se llaman ahora, posts en X. Pero Carlos Slim, que no tiene mucha participación, da muy escasas entrevistas, aparece de vez en cuando, creo que la última vez apareció hablando en el ITAM. ¿Por qué esa popularidad? Pues mira, la razón de la popularidad la desconozco a ciencia cierta, sin embargo, sí, el 100% de los mexicanos, de las personas encuestadas lo conocen, sin importar el género, nivel socioeconómico o edad, es ampliamente conocido. Tenemos las cifras de 100% de conocimiento sobre Carlos Slim. ¿Será porque interviene en muchísimos aspectos de la vida económica del país? Seguramente sí. Está en la banca,
obviamente en las telecomunicaciones, en el comercio, sus tiendas del tecolote por todos lados. Bueno, ya no por todos lados, porque ha cerrado muchísimas. Llantas, cerámica, Sí, está en cigarrillos. prácticamente todas las industrias. Y el caso del llamado Tío Richie, Aquí sí entra mucho el tema de influencer, como bien lo mencionas. Es una persona que está activamente en redes, una persona que tiene mensajes con regularidad controversiales, y entonces esto le ayuda a generar a más empatizantes o personas que no lo quieran, ¿no? Pero al final lo tienen en la mente. siempre. ¿Quiénes serían los otros tres que entraron dentro de su estudio? Está Antonio Balleres, está también Larrea y Beckman, Beckman, Tequila, ¿sí? Balleres GNP Palacio de Hierro exactamente. y Larrea Grupo México. Grupo México, ferrocarriles, cines, Así es. etcétera. ¿Y estos personajes por qué le caen bien a la gente? ¿Por qué les gustaría que fueran presidentes de la República? Estos tres últimos no son ni tan conocidos ni tan señalados como posibles postulantes. Sin embargo, nosotros los consideramos, basándonos en el ranking de Bloomberg, como los 5 millonarios más importantes en México. Yo creo que el señor Balleres va a ser muy popular en adelante porque se ha publicado recientemente que la que fuera novia de Enrique Peña Nieto ahora está saliendo con él. Eso quizá le dé muchas posibilidades de ser más conocido. Seguramente le dará popularidad. Sí. Sí. ¿Y en qué consiste el estudio? Platiquemos de él. Bueno, consiste en conocer la percepción, primero el conocimiento y después la percepción de la sociedad con respecto a que uno de ellos sea el gobernante del país y cómo impactaría también en la corrupción y pues obviamente el desarrollo económico del país. ¿A cuántos ciudadanos entrevistaron? Entrevistamos a 400 ciudadanos en todo el país. Fueron entrevistas telefónicas, el 100% de ellas grabadas y monitoreadas, y tomamos en cuenta las 6 áreas Nielsen, que son las áreas que se consideran siempre en los estudios de mercado. Estas 6 áreas son segmentos poblacionales en los que tienen el mismo nivel o misma cultura, misma economía y un grado de consumo bastante similar. Y con esto nosotros podemos ampliarlo a nivel nacional. Oye Hortensia, esto de que los ciudadanos confíen en empresarios y no en los políticos, me hace pensar que en otros países ha habido experiencias en las cuales empresarios han ocupado el poder ejecutivo o el primer ministerio de su país. Pienso en nuestro vecino Donald Trump, que de ser un empresario inmobiliario llegó a la presidencia de los Estados Unidos y desde mi punto de vista con no muy buenos resultados ni para la economía ni para la sociedad estadounidense debido a la polarización, una polarización que luego se repitió en México. Y recuerdo también el del magnate italiano de medios de comunicación, Silvio Berlusconi. Uh-huh. También la experiencia con Berlusconi no fue muy positiva, a final de cuentas, y no le agradó tanto a los ciudadanos italianos. ¿Correríamos el riesgo de que algo similar pasara en México? Debido principalmente a que los empresarios desconocen realmente la actividad política. No negocian de la misma forma que lo hacen los políticos. Son excelentes administradores, ni duda cabe. De ahí sus fortunas. Pero en la negociación política, en su trato con las minorías, ¿qué tan exitosos pudieran ser? Sí, fíjate que justamente obtuvimos comentarios totalmente opuestos, como bien lo mencionas. La gente que nos menciona que sí podrían llegar a ser unos buenos presidentes de México mencionan principalmente la experiencia que tienen a nivel económico, exponenciar una empresa, la capacidad que tienen de negociación, ¿no? entre otras. Sin embargo, como la parte que dijo que no sería bueno para el país, habla un poco sobre conflicto de intereses, y también que no conocen a la sociedad mexicana, ¿no? Que tienen muy poca relación con las personas que formamos parte de la gran población de México, que no somos los magnates.
¿Tú crees que alguno de ellos aceptaría ser postulado a la presidencia de la República? ¿Que le convendría incluso dejar sus negocios para, pues, sacrificarse para servir a la patria? Honestamente creo que no, es un comentario totalmente personal, no creo que le convendría, porque al final pues le quitaría tiempo, espacio y demás a las empresas que hoy por hoy ya son enormes, ¿no? Convendría en el tema pues de preocupación del país, pero no por una razón personal. Porque veamos, el caso de Carlos Slim, que quizás sea el prototípico en esta situación, y al que más se ha mencionado en esta posibilidad de que pudiera postularse a la presidencia de la República. Tú ves a los empleados de Carlos Slim y los ves recibiendo salarios miserables. Tuve una experiencia hace poco, acudí a una de sus tiendas, Sears, o Sears, como dicen ustedes los que hablan inglés, en donde veías los uniformes de las personas que trabajan ahí, roídos, brillantes de tanto planchar. O sea, ni para darles uniformes, el señor Slim saca nada de su bolsillo. Todo es ganancia, ganancia, ganancia. Imagínate lo del presidente de la República. Si hoy vemos que los familiares del presidente de la República hacen negocios, imagínate aquí veríamos que sería el propio presidente el que haría negocios de todo tipo. Sí, creo que ambos tienen, bueno, en este caso, tanto Slim como Ricardo Salinas Pliego, tienen actividad en pro de la sociedad a otros extractos. Sin embargo, sí es bien sabido que ambos tienen una despreocupación importante por ciertos niveles de empleados. Eso habla de poca empatía hacia extractos sociales más bajos, ¿no? Bueno, yo te comentaría, yo colaboro con TV Azteca y la verdad es que no me puedo quejar de los ingresos que percibo, ¿eh? Creo que están bien pagados y el trato que he recibido siempre en la empresa ha sido de excelencia. No sé en otros niveles, pero como colaborador y comentarista de TV Azteca, sí he recibido siempre un buen ingreso y un buen salario. Para lo que uno hace, para venir a platicar con gente como tú, la verdad que está muy bien pagado. Me da mucho gusto, sí. Hay gente como tú que tiene y que habla desde ese privilegio. Sin embargo, pues hay personas que no lo tienen, ¿no? Sí, seguramente, seguramente. Todo depende también de la responsabilidad que se tenga, ¿no? No es lo mismo estar frente a las cámaras y con un micrófono que atender en una tienda, por ejemplo, ¿verdad? La preparación estaría totalmente distinta y en eso equivaldría el ingreso que percibe el trabajador. Así es. Así es. Pues yo, la verdad, no entiendo por qué sacar este estudio en este momento. Pues por la preocupación de la sociedad en general, ¿no? No tenemos candidatos ni partidos que realmente nos ofrezcan un crecimiento como país, propuestas que realmente valgan la pena hoy en día, y vemos que creo que la sociedad en general tiene un sentimiento o percepción de que el país no avanza, sino por el contrario tiene cierto desaceleramiento económico. Entonces, bueno, pues esta es la preocupación de los mexicanos, de la mayoría de los mexicanos, quién nos va a gobernar en el siguiente sexenio. Y te digo, de ahí nace este estudio, viendo la posibilidad de que sea alguien que sabe manejar gente, que tiene capacidad de negociación, que tiene esa habilidad de incrementar los recursos, ¿no? Entonces, de ahí sale el estudio prácticamente. Tiene capacidad de generar recursos, pero ¿para quiénes? Si hablábamos hace un rato de cómo tratan ciertos empresarios a sus empleados con menos capacidades, con salarios muy bajos, sería una repetición de que en el Poder Ejecutivo hicieran lo mismo, que trataran mejor a quienes más tienen y peor a quienes menos tienen. Probablemente, pero sin embargo la verdad es que tampoco es distinto a lo que tenemos hoy en día. Sí, la verdad que es cierto, la verdad es cierto. ¿Qué candidaturas han revisado ustedes para hacer esta comparación? Candidaturas políticas a la presidencia de la República. Ok, al terminar este estudio hicimos justamente la encuesta, la pregunta sobre quién votarían de los 3 candidatos que tenemos ahorita. Tenemos la mayoría de porcentaje para Claudia Sheinbaum, con
el doble prácticamente de los votos que tenemos para Xóchitl. Y bueno, Maynes tiene una participación bastante pequeña. Testimonial meramente. Así es. Testimonial. ¿Y las propuestas que en ese sentido hacen en lo económico coincidirían en alguna forma con la que podrían hacer los magnates? Los megamagnates, ya me aprendí la palabra. Pues mira, las propuestas, yo no te podría hablar exactamente de las propuestas que tienen. Sin embargo, creo que en cuanto a ellas, ahorita hay mayor preocupación por ser empáticos con la sociedad. Creo que todos los partidos están pasando un poquito en eso, en ser empáticos, en entender a la sociedad en los diferentes niveles. Y creo que eso es bastante importante. Espero que quien gane realmente lo haga para poder tener una sociedad más justa. Ojalá. Ojalá. Pero creo que en general, y a nivel no económico, sino sociedad, se están enfocando en eso. El presidente de la República en sus conferencias de las mañanas se dedica mucho a atacar al capital, a llamar neoliberales, a atacar incluso, prohibir las inversiones en materia de energía eléctrica. Ahora que vivimos los apagones recientemente, pues nos dimos cuenta de que hace falta que la Comisión Federal de Electricidad invierta más, pero no hay de dónde, no hay con qué invertir más. El presidente lo que hizo fue pues cancelar la participación de la iniciativa privada en el sector energético, que es muy importante dada la debilidad financiera de la CFE. ¿Cómo es que han crecido estos empresarios en esta administración, pese a los ataques, ya no digamos los que el presidente ha lanzado recientemente en contra del señor Salinas Pliego, sino cuando, por ejemplo, también se fueron contra Carlos Slim por aquel accidente de la línea 12, accidente trágico, no incidente, accidente trágico de la caída de la línea 12 del metro? ¿Cómo es que han crecido pese a todo esto? Yo creo que su éxito se debe a la diversificación. Como bien mencionaste en un inicio, ambos están presentes en la mayoría de las industrias, entonces, y no tienen como el recurso ni toda la apuesta a una empresa en particular, ¿no? Sino que diversifican y atacan, pues, prácticamente todas o varias de las necesidades del país. Ponen sus huevos en varias canastas. Así es. Como se dice comúnmente, ¿no? Así es. Pues me parece muy interesante el estudio. ¿En algún lugar lo podemos ver? Claro que sí, está en nuestra página de internet, que es www.innovative-marketing.agency. ¿Lo repites, por favor? Claro que sí, www.innovative-marketing.agency. Innovative con una N o con dos Ns. Con dos Ns. Y con guión intermedio. B corta las Así dos. es. Guión intermedio. Marketing. Marketing con K. Sí. .com. .agency. Agency. Sí. Agency. 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 Con Y al final. Así .com. es. No, nada más. ¿No? Agency. ¿Ya Termina en sin agency. .com? Sí. Qué bien. Qué bien. Así es. Oye, te decía, ¿qué nos puedes platicar de tu trabajo? ¿Cómo llevas a cabo tu trabajo? Ok, pues actualmente trabajo, soy parte de esta empresa, que es una agencia de estudios de mercado. Soy gerente de cuentas clave y bueno, pues atendemos las necesidades de los clientes, de las empresas, nos enfocamos a empresas, atendemos las necesidades de diferentes maneras. Ahí tenemos estudios cuantitativos, cualitativos, vaya, la necesidad que el cliente tenga, y es análisis de información y calidad en cada etapa del estudio. Digamos, si MX Televisión, donde estamos transmitiendo, necesitara saber a qué público está llegando, ¿ustedes se encargarían de eso? Claro que sí. ¿Cómo lo harían? Podríamos hacer bueno, hay varias metodologías, pero en primera instancia te podría proponer este estudio cualitativo para saber qué es lo que la gente consume, que abiertamente nos pueda platicar y tener apertura en respuestas como la satisfacción, qué es lo que encuentran, qué es lo que buscan, por qué los escuchan a ustedes, por qué buscan a otra empresa. ¿Y saldríamos bien parados?
con gusto realizamos el estudio. Conste. Sí. Voy a hablarlo con Fernando Coronado. Ok. Vamos a hacer una pequeña pausa, si nos permiten, y enseguida volvemos a esta sabrosa charla con Hortensia. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en la comodidad de tu casa es muy fácil. En tu pantalla Smart TV, abre YouTube. En el icono de buscar, escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido, desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Igual puedes entrar al canal de Lilia Arellano. Ahora a disfrutar de tus programas favoritos. I've got you. Gracias por continuar sintonizando Estado de los Estados aquí en MXN Televisión. Saludamos nuevamente a Hortensia Gregg, con quien hemos venido platicando acerca de la posibilidad de que los megamagnates de México accedan a la presidencia de la República. ¿Usted qué opina? ¿Por qué no nos escribe a nuestros correos electrónicos o a nuestras redes sociales? ¿Querría usted que un megamagnate, me cuesta trabajo la palabra, un megamagnate dirigiera los destinos del país? Esperamos su comentario. Hortensia, esto del conflicto de interés de los empresarios con un cargo público, se está dando, se da, incluso con políticos en la titularidad de los poderes ejecutivos, porque no solamente hacen negocio con el gobierno federal, también hacen muchos negocios con los gobiernos estatales. ¿En qué entidad de las que ustedes revisaron hay mayor aceptación de que un empresario, un megamagnate, pudiera ser titular del Ejecutivo? Bueno, mira, hablando específicamente de lo que mencionas, sí, ciertamente somos un país reconocido a sí mismo como un país con un nivel de corrupción alto, en la que los intereses propios o intereses de algún sector en particular se ven beneficiados. Así es. Tenemos el estudio a nivel nacional, no hemos sacado esa segmentación de zona, ¿no? Tenemos el estudio a nivel nacional, pero bueno, sí, en general se habla de que es percibido el país, como te comento, como un país corrupto. Y también hablando un poco de eso, se les preguntó a los participantes del estudio qué tanto creen que tendría influencia el que un megamagnate sea presidente de México, en particular en el tema de corrupción. Casi el 50% de las respuestas fueron que no creen que cambiaría el nivel de corrupción con tener a un megamagnate de presidente. Eso quiere decir que desgraciadamente nos seguimos asumiendo, ¿no?, como corruptos, y tampoco hay esperanza porque esto cambie. Es que la gente percibe que la corrupción no es porque haya solamente una vía, son dos vías, el corruptor y el que corrompe. Claro. El corrompido, perdón, aquel al que se le da dinero, y ambos obtienen beneficios, y los dos obtienen beneficios económicos.
Entonces, los empresarios, algunos empresarios, no escapan de la corrupción. ¿La sociedad es corrupta? Sí, yo creo que en cada nivel, ¿no? Pues llegamos a ser corruptos, cada quien a su nivel y cada quien en su circunstancia y posibilidad, pero desgraciadamente sí, o sea, tan corrupción es darle dinero al policía que te paró, como que te verifiquen el carro y salga rápido, ¿no? O sea, eso también es corrupción. Entonces creo que desgraciadamente se repite la corrupción en todos los niveles de la sociedad. Hace unos días por redes sociales circuló un mensaje de un empresario anónimo en el cual invitaba a votar, pero lo hacía de una manera muy peculiar. Decía que él personalmente iba a dar un pago extraordinario a sus trabajadores, a sus empleados, siempre y cuando llegaran al día siguiente, el lunes 3, llegaran con el dedo lleno de tinta todavía. Esperemos que sea indeleble, porque hay ocasiones en que Sí. no es indeleble la tinta. Y que eso mostraría que habían votado y por lo tanto merecerían un estímulo por haber cumplido un deber cívico. Y que si ganaba determinada candidata, mencionaba a Xóchitl Gálvez, entonces el aguinaldo sería ya no solamente de 15 días, sino que agregaría 6 más para dar 21 días de aguinaldo. ¿Es eso corrupción? Por supuesto, yo creo que el primer punto que mencionas es una motivación para voto y qué lástima que no la tengamos como mexicanos a simple vista, que qué lástima que necesitemos una motivación económica y externa, pero bueno, pues al final es eso, ¿no? Una motivación para voto y sí creo que sí es corrupción, pero dentro de lo que cabe, bueno, hasta ese momento no se está señalando el voto por algún partido. Ya el segundo paso que mencionas sí es totalmente, El que votaran por determinada candidata. así es. Ya ese paso, pues, independientemente de la candidata o candidato que fuera la elección de este empresario, pues creo que está fuera de lo que debería hacer. ¿Y consideras que, por ejemplo, estas cadenas de café o estas cafeterías que te regalan un café precisamente si muestras tu dedo de que ya votaste, también estarían corrompiendo No, volvería al punto anterior, o sea, al final es una motivación para que la gente hable, para que la gente dé su voto. Qué lástima que lo necesitemos de esa manera y no nos demos cuenta en cada esquina, ¿no? de las calles de México que necesitamos votar, pero al final no creo que sea una parte de algo de corrupción, creo que es simplemente un motivo. una motivación? Una motivación. Sí, lo que sucede es que en nuestro país votar no es obligatorio, como bueno, sí sucede en otros países. Argentina, que acaba de tener elecciones, pues sí, el voto es obligatorio, es un deber ciudadano, y quien no vota recibe una sanción. Y en México no, en México el voto es libre y la gente decide si vota o no vota. Entonces, de lo que se trataría en el caso del empresario que te comento, pues sería de motivar, como tú bien dices, la participación en las elecciones. Que algo nos pasa, que a veces no queremos salir y preferimos quedarnos a ver fútbol o amanecimos enfermitos por la fiesta de anoche y tampoco nos levantamos a votar. Sí, la participación ciudadana creo que es sumamente importante siempre y deberíamos de sentir nosotros esa necesidad de obligación propia por ir a votar. Y entre tus entrevistados, entre tus 400 entrevistados, ¿hubo respuestas con respecto a si votarían o no? Sí hubo una respuesta amplia. Alrededor del 15% nos mencionan o que no saben por qué van a votar o que no están de acuerdo en contestar esa pregunta. 15%. Así es. ¿Qué es más o menos el rango de indecisos que hay en el país en este momento? Sí. ¿Será que es voto oculto? ¿Tú qué consideras? Ojalá sea voto oculto y al final sí vayan a votar. Sin embargo, no, pues las estadísticas nos dicen que siempre hay un porcentaje amplio de la sociedad que es la que no vota. Vaya, ojalá si superemos esta ocasión el nivel de participación, Así porque es muy importante lo que tendremos en nuestras manos el 2 de junio.
cambiar el país o seguir como está. Es muy importante. Este estudio, ¿cuánto tiempo les llevó? Nos llevó alrededor de una semana, la verdad es que lo hicimos muy rápido porque también el momento fue estratégico, ya muy cercano a las elecciones y ya también con amplio conocimiento de la gente, tanto de propuestas y la situación actual del país, ¿no? Ya con todos los medios abiertos. ¿Y la gente identifica a qué se dedica el señor Beckman, el señor Larrea, el señor Salinas Pliego, el señor Balleres, el señor Slim? No los identifican, no saben específicamente a qué se dedican. Posiblemente con Slim sí hay mayor conocimiento, que tiene el 100% de conocimiento en la sociedad, pero los ven, tanto a Carlos Slim como a Salinas Pliego, sí los ven como personas conocidas, importantes en el mundo empresarial y también en todos los ámbitos de México. Sí saben a qué se dedican. Sí. A mí me resultaría muy difícil si no estuviera en este medio saber a qué se dedica el señor Balleres, o a qué se dedica el señor Beckman, o el señor Larrea. Así es, ellos tres, como te decía, son un poco, bastante más desconocidos. Sobre todo el señor Larrea, que hace muy poco dejó que se publicaran fotografías de él. Creo que fue el sexenio pasado cuando permitió que ya le tomaran una fotografía y que se divulgara, porque siempre se mantenía muy en el anonimato. Así es. Sí, ¿verdad? también la seguridad. Por seguridad. ¿Las fortunas de estos personajes a cuánto ascienden? ¿No formó parte de la pregunta? No. ¿De la encuesta? No formó parte. No forma parte de la entrevista. Pero la gente sí los identifica que son súper ricos, súper millonarios, billonarios incluso. Sí. La sociedad y también, sacamos, te repito, a estas 5 personas desde el ranking de las personas más ricas o más millonarias de México. ¿A qué atribuyes que haya una sociedad tan pobre y haya estos 5 personajes, que yo calculo son más? Hay una revista que considera que son 100. Hace poco vi un video en YouTube donde también mencionan a 100 destacados millonarios de nuestro país, todos hombres de empresa, hombres de las finanzas. Pero ¿por qué esta disparidad? Hay sociedades, europeas sobre todo, en donde la riqueza es más parejita, está mejor repartida. Hay millonarios que viven en casas de clase media, no son ostentosos en sus muestras, como podrían ser los árabes, por ejemplo, con sus Dubáis y sus Ferraris de oro, etcétera, ¿no? En México, ¿por qué esta disparidad económica? Es una disparidad económica heredada, ¿no? También es de prácticamente toda la vida, no corresponde ni a un gobierno ni a un sexenio. No es de esta administración, no. Ni siquiera de este siglo ni del siglo anterior. Sí, no, la hemos heredado prácticamente toda la vida y yo creo que tiene mucho que ver con la empatía y falta de justicia en la sociedad en general, ¿no? Mencionábamos hace ratito que el tema de los intereses personales o hablar desde ciertos privilegios sin tomar en cuenta a los demás es, creo que, una de las razones más importantes. Hay una campaña política en este momento en donde pareciera que de lo que se trata es de comprar a la gente. Ya no solamente comprar el voto, sino comprar a la gente. ¿Quién ofrece más? Yo voy a bajar las pensiones de 65 a 60 años, dice una candidata. En la Ciudad de México, otra candidata ofrece una tarjeta adicional para las mujeres, con dinero, por supuesto. En todas las partes existe la tarjeta rosa, por ejemplo, en el Estado de México, otra tarjeta en Guanajuato, donde también hay recursos. ¿Esto abate la pobreza? No considero que abata la pobreza. Yo creo que la generación de empleo es la solución a abatir la pobreza. También hay comentarios al respecto y coincido con ellos. El regalar dinero, pues no es la solución nunca, ¿no? Sin embargo, la generación de empleo creo que sería la solución fundamental. En ese sentido, ¿crees que los megamagnates, ya casi me sale, se va a acabar el programa y yo a lo mejor ya empiezo a decirlo bien. ¿Crees que los megamagnates pudieran eliminar ese tipo de ayudas sociales, como les llaman, o apoyos sociales, y en su lugar crear empleos, pero bien pagados? Yo creo que sí tienen la capacidad.
de hacerlo. Tienen mentes estratégicas de justamente de generación de recursos y generación de empleo. Yo creo que sí pudieran hacerlo. Por supuesto, enfocados no ahora a su empresa, sino al país, ¿no? Tendría que haber un enfoque mental totalmente diferente para ellos, pero yo creo que sí tienen la capacidad. Se habla mucho del nearshoring. Recientemente, la relocalización de empresas que han estado en China y que por razones políticas se están mudando a otros territorios. Se habla de la posibilidad de que México capte algunas de esas inversiones. Sin embargo, con sistemas como los que tenemos en materia de energías sucias, energía insuficiente, inseguridad, ¿crees que estos empresarios que llegan a relocalizarse en nuestro país serían competencia para nuestros megamagnates? No, no necesariamente, porque generarían empleo probablemente a niveles más bajos que los que mencionas. Sin embargo, pues sí darían una solución de desempleo importante y eso nos ayudaría a contrarrestar el tema de la inseguridad, que es importantísimo en el país actualmente. Tendríamos a Elon Musk entre nuestros megamagnates, ¿no? Así es. Desplazando incluso a Carlos Slim. Sí, pero no creo que le interese participar en política mexicana. No sí, podría, no. Además. No nació en México, nació en Sudáfrica, así que no es posible que fuera ser titular de nuestro Ejecutivo Federal. Así es. Pero en cuanto a materia económica, sí, obviamente lo desplazaría. Sería competencia, sí. No, yo creo que no hay competencia. Bueno, sería parte de esos megamillonarios o megamagnates. Megamagnates. Porque está con que pone y no pone una planta en Nuevo León. No sabemos si algún día la llegará a poner su gigaplanta, como le llama. Sí. No sabemos si algún día se atreve a venir. Y creo que el problema es precisamente esas condiciones de inseguridad, de falta de energía, que por desgracia está padeciendo nuestro país. Por eso la falta de decisión de poner esta Gigafactory acá en territorio de Nuevo León. Así es. ¿Sí? ¿Qué más nos platicas de los megamagnates? Bueno, que en resumen creo que tienen toda la capacidad para, si ellos quisieran, para poder postularse. Yo sí creo que ellos podrían ser una solución para el país, tomando en cuenta que claro que tienen que adquirir ciertas habilidades que hoy en día no manejan, ¿no? Como es, repito, la empatía, que es tan importante para mi punto de vista, y quizá el manejo o gestión en momentos de crisis, que ellos no lo viven en sus empresas, ¿no? Creo que esos dos puntos serían fundamentales como habilidades para que adquieran, y con todas las habilidades empresariales de negociación, de generación de recursos, creo que podrían hacer bastante bien el país. ¿Tú crees que se postularían por algún partido político o lo harían como independientes? ¿A quién ves más cercano a los partidos políticos? No, creo que ninguno de los dos está cercano a los partidos políticos. Yo creo, y si es que sucede, esperaría que fueran candidatos independientes. Se requerirían la recolección de firmas, etcétera. Sí. ¿Es posible en el próximo sexenio? Ya no. Pero que para 2030 verdaderamente alguno de ellos se lanzara. Sí, es posible. Obviamente partiríamos de la voluntad y decisión de ellos, porque aquí ni ellos se han postulado, ni ellos se han mencionado. Y del clamor como popular, ¿no? Que claro, les demandara, que les exigiera que claro, se postulara. Pero sí hay posibilidad de que lo hagan. Pues yo veo riesgoso. Yo creo que zapatero a tus zapatos. Los señores han hecho muy bien en crear empleos, en diversificar sus finanzas, sus inversiones, pero no los veo despachando en Palacio Nacional o en ningún otro lado en un cargo político. Es más, no me los imagino ni siquiera como diputados. ¿Aceptaría alguno de ellos ser diputado? No se les ha preguntado abiertamente o de forma directa. No han hecho mención alguna, que yo sepa. La verdad es que desconozco si aceptarían. ¿Has hablado con ellos, con alguno de ellos? No he tenido el gusto. ¿No? Porque sería interesante, ¿no? Que para sacar este estudio, pues tuvieran un poco más de conocimiento del personaje, ¿no? No nada más lo que se publica, lo que se difunde en redes, sino también tener el contacto personal. Sí, aquí lo que nosotros quisimos hacer no fue
conocer su voluntad a postularse, más bien qué es lo que la gente, los mexicanos en general, querimos, requerimos y solicitamos al gobierno, ¿no? A la cabeza del país. Esto es, hay desconfianza en los políticos y la gente vería como una opción a un megamagnate como el que podía solucionar los problemas que padece el país. Así es. Pues yo no lo veo tan fácil, pero bueno. Bienvenido al estudio. Muchas gracias. Vamos a estar muy atentos. ¿Nos repites, por favor, la dirección? Claro que sí, es www.innovative, con V y doble N, _intermedio, marketing.agency. Hortensia Greg, me dio muchísimo gusto platicar contigo. Igualmente, muchas gracias. Espero que esto sirva para que nuestros amigos del auditorio se formen también una opinión con respecto a este tema, que es harto importante y que sí ha estado en la mente de muchos de nosotros durante muchos años. Votar a Carlos Slim, votar a Ricardo Salinas Pliego, votar a Jorge Larrea, al señor Beckman, al señor Balleres, era el que me faltaba. Ya le decía, a lo mejor Balleres empieza a ser popular porque pues ya anda noviando con la que fue novia de Enrique Peña Nieto. Hortensia, muchas gracias. Muchas gracias a ti, que tengas buen día. Y a usted también muchas gracias. Gracias por sintonizar este Estado de los Estados, esta ocasión con su servidor Francisco Rodríguez, quien como siempre le desea que tenga buenas gracias y muchos, muchos días. Estado de los Estados.